Para comprender de manera adecuada las características generales del franquismo es necesario fijarse en 4 pilares fundamentales. Por un lado está la legitimación del régimen, que no venía de otro lado que no fuera la victoria en la guerra civil. Por otro lado están los referentes ideológicos del régimen. Los referentes. En estos referentes debemos destacar, primero, el antiliberalismo y el anticomunismo. Y por otro lado, la referencia permanente a la vuelta al imperio, a esa posición de privilegio que debería tener España y que se había dado históricamente durante el periodo de los Reyes Católicos, entendiendo el periodo de los Reyes Católicos no en su realidad histórica habitual, sino en la versión ideologizada o idealizada que el franquismo hacía de este periodo de la historia. En tercer lugar están los apoyos del régimen. Los apoyos del régimen eran fundamentalmente 3. Por un lado, el ejército, victorioso en la guerra. Por otro lado, la Iglesia y también la sociedad que apoyaba una concepción católica del Estado y de todo el entramado social. Y, por otro lado, el movimiento o la unificación que Franco hizo entre la Falange Española y de las Jons y el movimiento carlista o tradicionalista, y que desembocó en un partido único llamado Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Por último, vamos a ver cuál es la ideología o cuál era la ideología del franquismo. Bien, en este punto hay que también tener en cuenta 3 cuestiones. Por un lado, el franquismo era una dictadura personal, es decir, tiene mucho de la propia personalidad o de las propias convicciones de Franco. Por otro lado, está basado en una concepción muy particular y muy concreta del nacionalismo español, frente a cualquier otro tipo de nacionalismo que se hubiera podido dar en España, bien sea nacionalismo periférico o bien otros tipos de nacionalismo que no fueran el que precisamente era el que concebía el dictador. Y por otro lado, estaba basado en el autoritarismo. Ese autoritarismo se sustentaba en 2 modelos o en dos polos ideológicos relacionados entre ellos, no opuestos, pero que van a tener un protagonismo individual dentro de la evolución interna del franquismo. Por un lado estaba el falangismo, que tenía una concepción, si se quiere, más fascista, entre comillas, del Estado, una concepción más intervencionista, una concepción también más liberal, menos confesional, aunque también dentro del falangismo habrá movimientos o habrá sectores muy confesionales. Y por otro lado está el llamado nacionalcatolicismo, es decir, precisamente ese nacionalismo al que nos referíamos antes, que concibe que España es una nación donde el catolicismo es la pieza clave o la pieza identitaria que define a los españoles. No se puede ser español sin ser católico, o no se puede ser un buen español sin ser católico. Y a partir de ahí se construye todo un entramado social basado precisamente en la plasmación de la religión en cada uno de los distintos elementos sociales. Estas dos tendencias son las que constituyen las llamadas familias dentro del régimen, que estaban todas integradas en el llamado movimiento nacional. Bien, pues con esto ya tenemos una visión general de cuáles son las características fundamentales del franquismo.